9 en punto. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días. Hoy es 13 de julio de 2018 y esto es Informe RCR, que llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Willy Arcaya en la gerencia de producción, Jackson Vargas en la coordinación de redacción, en la producción del espacio Marilia García y Jessica Varela, en la dirección técnica César Arteaga. Les saluda Argenis Barreto a nombre de todo el equipo y les recuerdo que nos pueden escuchar en el estado Carabobo en Radio Puerto Cabello 1290 AM y en internet en rcr.tv, la radio que se ve. Comenzamos ya nuestra ronda del día de hoy. El diputado Freddy Superlano respaldó la denuncia que hizo el también parlamentario Ismael León ante la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional por el presunto desfalco en el estado Guárico de 110.000 millones de bolívares por parte de las empresas Agropatria y Agrofan, ambas adscritas al Ministerio de Agricultura Productiva y Tierras. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa con el resto del dinero que estaba destinado? Además de que no se sembraron pues las otras 15.000 hectáreas. Entonces allí se colocan entre las rejas a una serie de civiles, productores también de la zona, 7 productores detenidos, ¿no?, en el municipio Calabozo. Y esto pues es el parte, ¿no?, de lo que se inicia como parte de la denuncia, donde nosotros lo que queremos es saber también por qué detienen a estos productores, si es porque hicieron la denuncia o es porque le dieron el crédito y no lo cumplieron. Pero entonces estamos preguntando también, bueno, cuál es el destino de esos 90.000 millones de bolívares que todavía no se encuentran y que forman parte, bueno, de este monopolio que mantienen los militares en esta zona, así como en el país con el tema de la comida. A las 7:10 de la mañana de este viernes, el diputado Freddy Superlano, dirigente de Voluntad Popular, destacó que este caso en Guárico es uno de los más pequeñños de corrupción en materia alimentaria que está investigando la Comisión de Contraloría del Parlamento. Del 2007 para acá, sistemáticamente se está manejando el asunto de la alimentación como el gran negocio para la cúpula militar. La cúpula militar, el informe que mandaba la fiscal nos llevó a nosotros a investigaciones a otros países donde estas empresas también están registradas, vinculadas a personas de este informe que mostró la fiscal, y por supuesto vinculadas al círculo más pequeño del propio presidente Maduro, e incluso al círculo de la propia vicepresidenta hoy de la República. Estas mismas empresas que aparecen en este informe, que aparecen en Panamá, son los mismos personajes también que aparecen con la leche o la mala leche de México, que fue también enviada a Venezuela, donde también están estos mismos empresarios, estas mismas empresas, donde guardan estrecha relación, donde también crearon empresas en México, donde hacen de intermediarios para traer las cajas a Venezuela. Y sospechamos nosotros, por investigaciones que estamos realizando, que también están vinculadas estas mismas empresas con la compra de alimentos en Chile, para también la creación de estas cajas para llevarlas hasta Venezuela. Por su parte, Claudio Motorongo, exdirectivo de Agroisleña, hoy conocida como Agropatria, tras ser expropiada por el gobierno, destacó que era predecible estos actos de corrupción en la empresa que quedó en manos del Estado. Desde el año 2010 el Estado estatizó pues esta empresa que manejaba el 76% de toda la agricultura del país. Eso significa que el Estado pasó a tener ese monopolio de la cual nosotros nos acusaban. Eso ha conllevado a que ellos manejan absolutamente todo lo referente a los agroquímicos, semillas y fertilizantes del país, y ellos deciden cómo y de qué manera venden, porque realmente no financian absolutamente a nadie, aunque firman convenios donde ellos quieren financiar hasta un 30% y eso nunca se ha cumplido, y los productores que han cumplido, entonces también se les ha formalizado denuncias donde ellos no han hecho caso a su contratación por la cual firmaron un convenio de un financiamiento de un 30%. ¿Qué ha llevado a esto? En el momento que tú tomas el control total de la empresa y de todo lo que tenga que ver referente a la producción agrícola del país, obviamente vienen estos grandes casos de corrupción
y de manejo indebido del dinero. A las 7:30 de la mañana de este viernes, Claudio Motolongo, exdirectivo de Agroisleña, destacó lo revelador de la investigación que hicieron Cediza Libertad y el Observatorio de la Propiedad sobre lo que ha pasado con esta empresa tras su expropiación por parte del gobierno. En capacidad instalada solamente esta empresa. En Venezuela habían otras empresas que también financiaban, obviamente un poco más pequeñas, pero esas empresas también se fueron del país, porque ya el monopolio es total del Estado. Entonces, cuando tú escuchas, como escuché al diputado hablar, que estaban hablando sobre un financiamiento de 17.000 hectáreas, eso solamente lo sembraron 2 productores del Estado Guárico. Entonces, cuando tú ves que el 100% de productores solamente van a financiar 17.000 hectáreas, imagínate la preocupación que hay. Y no solamente eso, mira, por condiciones climáticas habíamos hablado que solamente el 10% de la población de agricultores iba a poder sembrar. Los que pudieron obtener sus semillas, sus fertilizantes y sus agroquímicos. Por cuestiones climáticas, ya ese productor que iba a sembrar 1.000 hectáreas, que podía tener ese material para sembrar, ya no va a sembrar 1.000. Va a sembrar menos porque no va a tomar el riesgo de sembrar con unas condiciones climáticas que comenzaron muy tarde. La lluvia realmente comenzó muy tarde en Venezuela. Entre tanto, Aquiles Hopkins, presidente de FedeAgro, afirmó esta mañana que son preocupantes las expectativas de producción de ese sector para lo que queda de año y reiteró su rechazo a la intención del gobierno de controlar los precios de 50 productos de primera necesidad. Ellos son bastante preocupantes, ¿no? Como lo hemos venido anunciando, el no tener con las herramientas, el no poder comprar los insumos que requerimos para la producción está atentando en contra del abastecimiento del venezolano. La siembra de maíz, para ponerla como ejemplo, el maíz de la arepa del venezolano, que ya el año pasado fue crítica porque solamente logramos abastecer 35% del consumo, pues se sembraron 324.000 hectáreas el año pasado. La proyección para este año es que se siembran unas 200.000 hectáreas. Eso alcanzaría para abastecer más o menos el 15% del consumo de maíz del país. Te imaginarás tú entonces la situación en la que vamos a estar. Si hablamos de arroz, la situación es exactamente la misma. Venimos a sembrar 130.000 hectáreas el año pasado y apuntamos a unas 100.000 hectáreas este año. Si hablamos de hortalizas, esperamos caída como del 20% de la superficie de siembra. Vamos a sembrar unas 40.000 hectáreas, pero en el pasado sembrábamos 220 a 250.000. Papa, hay 4.000 hectáreas de papas sembradas, de 28.000 hectáreas que se sembraban en el pasado. Y así sucesivamente, los productores de caña de azúcar y de café no pudieron fertilizar sus plantaciones en el momento en que había que hacerla porque no les vendieron el fertilizante. La situación es bastante crítica. La tendencia, todo indica que vamos a continuar cayendo en producción nacional y esto continuará atentando en contra de la escasez, a favor de la escasez del desabastecimiento de alimentos en el país. Entre tanto, tenemos que el presidente de FedeAgro, Aquiles Hopkins, destacó que la producción de alimentos de este año será muy inferior a la registrada en 2017. Sí, la producción del año 2017, que de alguna manera es la que abastece 2018, por ejemplo, en el caso de los cereales, logramos abastecer eso, 25% del consumo. Teníamos un poquito, que quedaban algunos insumos del año 2016 que se utilizaron para la siembra del 2017. Ya eso no sucedió este año, del año 2017 no quedó absolutamente nada y la siembra del 2018 está bastante mermada. No solamente mermada en superficie, también mermada en fertilizante, mermada en agroquímicos. Estamos fertilizando con el 50% del requerimiento y algunos rubros, como te puse el ejemplo de café y caña de azúcar, no pudieron fertilizar. ¿Qué esperamos para este año? Bueno, esperamos que estemos entre el 15 y el 20% de abastecimiento del consumo. Habrá que esperar que continúe el ciclo de siembra, que estamos ya a un 70% de avance, el ciclo de siembra más importante del país, que se hace con las lluvias, y esperaremos a que culmine la siembra de arroz y todo el tema de hortalizas, raíces y tubérculos. Pero apuntamos a eso, a abastecer entre 15 y 20% del consumo nacional, situación que es realmente preocupante, porque ¿qué habría que hacer para que el venezolano pueda comer? Pues importar lo que no se está produciendo aquí. La pregunta es, ¿tiene la República las divisas para hacer frente a una masiva importación de alimentos? Pues la respuesta es no, porque cada día producimos menos petróleo y cada día hay menos ingresos por producto de la factura de la renta petrolera. En otras informaciones tenemos que el periodista Lenín Ranieri calificó de indescriptible la situación que se vive en el estado Zulia por los constantes apagones y expresó su rechazo a las declaraciones que ofreció el ministro de Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, ante la delicada situación. Así lo expresó esta mañana a través de RCR. Estamos hablando de cortes de energía
de 12 y hasta 24 horas en algunos casos, en distintos puntos de Maracaibo y otros municipios. Lo que llama poderosamente la atención es el grado de irresponsabilidad, la falta de respeto del ministro Mota Domínguez, quien insultó a una colega periodista. Lo hizo, no voy a repetir la vulgaridad que usó, o no me voy a rebajar a ese nivel de ese señor, pero fue bastante grosero, porque la colega le estaba preguntando en relación a la situación de la Vueltosa. O sea, que todo interconectado nacional tiene mucha relación, y lo que nos pasa es precisamente por el deterioro del interconectado nacional, y nosotros porque somos la última parte del interconectado nacional. En nuestro caso son muchos elementos los que se conjugan para estar en la situación actual en la que estamos. El principal, la falta de mantenimiento y desinversión. El interconectado nacional está sumamente deteriorado, y yo le recomiendo a la gente del país que esté muy pendiente, porque lo que nos está pasando a nosotros le puede pasar a ustedes también al resto de Venezuela, porque es una falla totalmente, tiene mucha relación todo lo que nos está ocurriendo a nosotros acá con lo que puede pasar en el resto del país, porque todas las estaciones, desde acá, desde el Zulia, desde el Tablazo, hasta la Arenosa, y todas estas estaciones que llegan directamente hasta el Guri, están presentando fallas. El periodista Lenín Danieri enfatizó que las autoridades que tienen que buscar una solución a esta crisis eléctrica no tienen ningún tipo de logística para atender con eficiencia la situación. Cortes en hospitales y las plantas eléctricas no arrancan. Ya hay casos de muertes en la UCI precisamente por esta situación, y nadie dice nada. Aquí las autoridades simplemente se hacen los locos. Por ahí hablan de que van a entregar unos bombillos. Dios mío, ¿con qué energía lo van a alumbrar esos bombillos? O sea, no se le ve seriedad al asunto, y es lo más preocupante, porque estamos hablando de un tema sumamente delicado que ya ha ocasionado protestas y manifestaciones. Ayer hubo no menos de 20 manifestaciones. La ciudad quedó totalmente colapsada entre apagones y la protesta. La circunvalación número 1 la cerraron por completo, la avenida Los Atilcos, en el sur de Maracaibo, también en la vía hacia Machique de Perijá. Mira, todo cerrado precisamente por eso. Cambiamos de tema. El diputado Johnny Rahl, presidente de la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional, aseguró que el incremento del número de periódicos que están dejando de circular por la falta de papel es producto de una política de Estado del gobierno. Son mecanismos perversos aplicados por el régimen para lograr, como ya lo tienen, en efecto lo tienen, la hegemonía comunicacional. Primero fue con el cierre de RCTV, recordemos eso, con la extorsión, con ese mecanismo perverso de la concesión. Hoy la mayoría de todas las televisoras nacionales y regionales están en una incertidumbre jurídica, no tienen concesiones, se le han vencido y no se le han prorrogado, justamente para promover la autocensura. Luego, posteriormente, vimos cómo han sacado de la frecuencia radioeléctrica a centenares de emisoras radiales desde el año 2008 en adelante, y ya para la fecha son más de 245 emisoras radiales que han cerrado sus puertas desde el año 2008. Y no solo eso, sino que además le robaron sus equipos. Es un régimen que, aparte de quitarle la frecuencia radioeléctrica, que no le pertenece a ellos, sino al Estado venezolano, al pueblo de Venezuela, además de eso le roban los equipos radiales a los dueños de estos medios de comunicación. Posteriormente, en el año 2013, otro mecanismo perverso del régimen para justamente lograr la hegemonía comunicacional, crearon este organismo público que se llama la Corporación Maneiro. Como los medios impresos no se le otorga ninguna concesión, bueno, ellos tuvieron que buscar algún mecanismo para acallar a los medios impresos, que es que a la final es el que llega al hogar de la mayoría de los venezolanos, a los sectores populares. El diputado Johnny Rahl precisó a las 8:40 de la mañana que la Asamblea Nacional tiene un amplio registro de todas estas irregularidades por parte del gobierno contra todos los medios de comunicación que son críticos a la gestión del presidente Maduro. Nosotros todo lo tenemos documentado y por supuesto lo estamos visibilizando en este momento ante todas las instancias internacionales. Vamos a determinar la responsabilidad política en las próximas semanas en la Asamblea Nacional, en el hemiciclo, porque determinando la responsabilidad política se apertura nuevos efectos legales nacionales e internacionales. A nivel legal,
bueno, determinando la responsabilidad política sobre altos funcionarios con nombre y apellido de quienes vulneran los derechos humanos, acudimos a las instancias nacionales. Sabemos que están secuestradas, sabemos que están subordinadas al régimen dictatorial. Bueno, ese es su problema, pero va a haber denegación de justicia, y ya con la denegación de justicia nosotros vamos a todas las instancias internacionales en un breve tiempo, como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, como es el Alto Comisionado de la ONU, que también está de los Derechos Humanos de la ONU, la Sociedad Interamericana de Prensa, que te quiero agradecer el apoyo de esta Sociedad Interamericana de Prensa, que nos están articulando y abriendo las puertas en todas las instancias internacionales. Y muy importante también a todos los parlamentos del mundo, Parlasur, Parlatino, y sin dejar de prestar atención al Parlamento Europeo y al Congreso de Estados Unidos, que están muy atentos y en comunicación permanente con nosotros para saber quiénes son los que agreden la libertad de expresión y la libertad de prensa en Venezuela, para ser sancionados sin duda alguna. Iván Freites, directivo de la Federación Única de Trabajadores Petroleros de Venezuela, reiteró su rechazo a la detención de 4 trabajadores de PDVSA por el derrame petrolero en el complejo operacional Josepín, que ocurrió el pasado viernes 6 de julio. Así lo indicó a las 8:10 de la mañana de este viernes. Ya no son los corruptos que se apiñaron de PDVSA, que hicieron de PDVSA su hacienda, ya no son ellos. Ahora se fueron por la parte más débil, se fueron por los trabajadores. Ni siquiera hacer una investigación, el debido proceso que habla la Constitución Nacional, la presunción de inocencia, arremete contra estos humildes trabajadores, y el gobierno inmediatamente los manda para la cárcel de La Pica. Ya sabemos que están en la cárcel de La Pica, sin derecho a la defensa, sin derecho a que tengan un abogado, que ellos mismos lo pongan, lo que establece la Constitución. Una serie de violación de derechos de los trabajadores, que ya no solo sus derechos a tener un salario digno, a tener una empresa con instalaciones seguras, sino que también ahora la persecución que hay contra los trabajadores y su familia, los están metiendo presos. Iván Freites, directivo de la Federación Única de Trabajadores Petroleros de Venezuela, resaltó igualmente la drástica caída de la capacidad de refinación en el país. Sí, nosotros tenemos una capacidad de refinación de 1.300.000 barriles a nivel nacional. Las 4 principales refinerías, Amoy, Cardón, El Palito y Puerto La Cruz. Bueno, esas refinerías prácticamente tienen unas paradas técnicas. Solamente tenemos una sola catalítica a nivel nacional trabajando, la de la refinería de Amoy. En estos días estuvo parada. Y apenas estamos procesando desde 1.300.000 barriles entre 170 y 200.000 barriles por día, es decir, entre 15 y 18% por día. Pero eso no indica de que nosotros estamos produciendo 15% o 18% de gasolina. No estamos produciendo 1 litro de gasolina terminada en el país. Solamente en importaciones de gasolina se van entre 100.000 y 150.000 barriles por día. Eso lo estamos importando desde hace más de 6 años, más de 5 años. Nosotros en el año 2012 hubo la explosión de Amoy, donde se le dijo al país: el show debe continuar. La tragedia de Venezuela y de su industria petrolera viene de aquel famoso pito. Ese pito se desmanteló prácticamente, se desprofesionalizó la industria petrolera nacional. 9:18. El reporte mensual del Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores Senda revela que en el mes de junio la canasta alimentaria alcanzó un precio de 164 millones de bolívares, lo que equivale a un incremento porcentual de 125%. Este incremento deja pálido los precios al alza del salario mínimo que decretó el gobierno. Desde el 16 de junio, el salario mínimo subió de 1 millón a 3 millones de bolívares y la base de cálculo del ticket de alimentación pasó de 61 unidades tributarias por día
y se incrementó con la que calcula. De esta manera, el ticket de alimentación se elevó a 2.196.000 bolívares mensuales. Es tiempo de ir a publicidad y regresamos. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Provea y Redesayuda te invitan a Música por Medicinas, un evento para intercambiar discos nuevos y usados por medicamentos vigentes. Música en vivo a cargo de Agente Extraño, Hilde Fox y Onyx. Lleva medicinas vigentes y te las cambiamos por discos compactos o de vinilo. Entrada libre este sábado 21 de julio de 2018 desde las 2 de la tarde en la Sala Cabrujas de Chacao. Ahora Coco Factory abrió su nuevo local en Colinas de Bellomonte, en la calle Garcilaso, para que disfrute de sus ricas cocadas en todas sus versiones, además del agua de coco, helados de coco y más. No te equivoques, calle Garcilaso, edificio Balcán, Colinas de Bellomonte, al lado del Centro Polo. Y recuerda, Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. Cuando pienso en frescura, pienso en Central Madeirense. Y sé que solo allí encontraré lo mejor en productos de primera calidad, donde las frutas y vegetales son traídos directamente del campo, con olor a tierra fértil, a tierra venezolana. En Central Madeirense son más frescas. Dosis Alternativas, una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. El cáncer de cuello uterino es evidentemente una patología maligna que se desarrolla a nivel del cuello del útero. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. La hiperactividad se traduce en excesiva actividad motora, que son estos niños que están en continuo movimiento, corren, saltan, muchas veces cuesta que puedan respetar los límites. Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR y RCR.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. Iniciamos nuestro recorrido internacional en Nicaragua, donde al menos 5 muertos dejó una nueva jornada de manifestaciones para exigir la salida del poder del presidente Daniel Ortega. Entre tanto, la Organización de Estados Americanos, OEA, sostendrá este viernes una sesión extraordinaria sobre Nicaragua. La Voz de América nos tiene los detalles. A petición de las misiones permanentes de Argentina, Canadá, Chile, Estados Unidos y Perú, la Organización de los Estados Americanos convocó a una sesión extraordinaria de su Consejo Permanente para tratar lo que dice es la evolución de la situación en Nicaragua. La sesión tendrá lugar en el Salón Libertador Simón Bolívar el viernes 13 de julio de 2018 a partir de las 2 p.m. en su sede en Washington. La página web de la OEA transmitirá la sesión en vivo con interpretación al español, inglés, francés y portugués. La convocatoria está firmada por la presidenta del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, embajadora Rita María Hernández Bolaños, representante permanente de Costa Rica. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington. En otras informaciones tenemos que el plan del Brexit de la primera ministra Theresa May no es aquello por lo que votaron los británicos. Así lo afirmó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una rueda de prensa no programada en el marco de la segunda jornada de la cumbre de la OTAN que se está celebrando en Bruselas. Radio Francia Internacional nos tiene el reporte.
Antes de la reunión que sostendrán en la casa campestre del primer ministro en Chequers, Donald Trump ha lanzado duras críticas contra su anfitriona Theresa May, asegurando en una entrevista con el diario sensacionalista The Sun que el plan para el Brexit de la Premier probablemente matará las posibilidades de un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. El presidente estadounidense es partidario de un Brexit duro en el cual Reino Unido no dependa del permiso de la Unión Europea para firmar acuerdos comerciales con otros países. Las polémicas declaraciones de Trump son un duro golpe a la nueva estrategia de May, que busca un punto intermedio entre un rompimiento total con la Unión Europea y el que busca permanecer dentro del mercado único europeo. Trump asegura haberle sugerido a May una propuesta para el Brexit que no dependa de la Unión Europea, agregando que la Premier no lo escuchó y se fue en el camino contrario. Desde la posesión de Trump, May, quien fue la primera mandataria extranjera en visitarlo, ha hecho esfuerzos por acercarse al presidente estadounidense. Sin embargo, la relación especial que existe entre los dos países parece no haberse trasladado a sus líderes. En la tarde, May y Trump darán una conferencia conjunta, donde se podrá ver qué tanto avanzaron en cerrar sus diferencias, mientras que miles de personas protestarán en el centro de Londres por la visita del presidente de Estados Unidos, al que las críticas y abucheos de los británicos poco parece importarle. Juan Carlos Bejarano, Radio Francia Internacional, Londres. Continuamos con el panorama internacional. 2 aviones militares rusos penetraron hoy en 4 ocasiones en la zona de identificación aérea de Corea del Sur y abandonaron este espacio tras recibir una advertencia de las fuerzas aéreas de Seúl. Las aeronaves rusas entraron en el espacio de defensa surcoreano cerca de la isla oriental de Uelungo en 2 ocasiones y al este de las islas Dokdo, situadas entre Corea del Sur y Japón. El ejército surcoreano desplegó parte de su flota aérea para enviar mensajes de advertencia a los aviones rusos, según el mando conjunto de las fuerzas de Seúl. Entre tanto, en España, el Tribunal Supremo modificó este viernes al presidente del Parlamento, Roger Torrent, la suspensión de cargo público al expresidente Carles Puigdemont y a otros 5 diputados investigados por el proceso independentista. Según explicaron fuentes parlamentarias, el Supremo envió por correo certificado la notificación dirigida al presidente que entró en el registro del Parlamento pasadas las 11 de la mañana de este viernes. El Parlamento está a la espera de un informe de los letrados solicitado por la mesa de la Cámara para dirimir cómo debe aplicar esta suspensión a las puertas de un pleno que comenzará el martes por la tarde. Así estamos llegando al final de este informe de RCR por el día de hoy. Los invitamos a continuar con Marilia García y Jackson Vargas en otro programa de Dosis Alternativa. Será hasta el próximo lunes.